Guía para los enfoques nutrigenéticos, nutrigenómicos y nutriepigenéticos actuales para la nutrición de precisión que involucran la prevención y el manejo de enfermedades crónicas asociadas con la obesidad. Las enfermedades crónicas, incluida la obesidad, son las principales causas de morbilidad y mortalidad en la mayoría de los países. Los impactos adversos de la obesidad y las comorbilidades asociadas en la salud siguen siendo una preocupación importante debido a la falta de intervenciones efectivas para la prevención y el manejo. La nutrición de precisión es un enfoque terapéutico emergente que tiene en cuenta la información genética y epigenética de un individuo, así como la edad, el sexo o el estado fisiopatológico particular. Los avances en las ciencias genómicas están contribuyendo a una mejor comprensión del papel de las variantes genéticas y las firmas epigenéticas, así como los patrones de expresión génica en el desarrollo de diversas afecciones crónicas, y cómo pueden modificar las respuestas terapéuticas. Este conocimiento ha llevado a la búsqueda de biomarcadores genéticos y epigenéticos para predecir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y personalizar su prevención y tratamiento. Además, se han implementado intervenciones nutricionales originales basadas en nutrientes y compuestos dietéticos bioactivos que pueden modificar las marcas epigenéticas y la expresión genética. Aunque se debe actuar con cautela, estos conocimientos científicos están allanando el camino para el diseño de estrategias innovadoras para el control de las enfermedades crónicas que acompañan a la obesidad. Este documento proporciona una serie de ejemplos del enorme potencial de comprender los roles nutrigenéticos, nutrigenómicos y nutriepigenéticos en la nutrición de precisión. Se han implementado intervenciones nutricionales originales basadas en nutrientes y compuestos dietéticos bioactivos que pueden modificar las marcas epigenéticas y la expresión genética. Aunque se debe actuar con cautela, estos conocimientos científicos están allanando el camino para el diseño de estrategias innovadoras para el control de las enfermedades crónicas que acompañan a la obesidad. Este documento proporciona una serie de ejemplos del enorme potencial de comprender los roles nutrigenéticos, nutrigenómicos y nutriepigenéticos en la nutrición de precisión. Se han implementado intervenciones nutricionales originales basadas en nutrientes y compuestos dietéticos bioactivos que pueden modificar las marcas epigenéticas y la expresión genética. Aunque se debe actuar con cautela, estos conocimientos científicos están allanando el camino para el diseño de estrategias innovadoras para el control de las enfermedades crónicas que acompañan a la obesidad. Este documento proporciona una serie de ejemplos del enorme potencial de comprender los roles nutrigenéticos, nutrigenómicos y nutriepigenéticos en la nutrición de precisión. La obesidad es una epidemia mundial en la que más del 35% de la población mundial, 2.100 millones de personas, se estima con sobrepeso u obesidad según el índice de masa corporal, IMC, 1. La obesidad se asocia con una gran cantidad de problemas de salud, como dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, SV, diabetes mellitus tipo 2, DM2, enfermedad del hígado graso no alcohólico, EGNA, y algunos tipos de cáncer, con importantes costos económicos y sociales. 2. Los análisis sistemáticos han revelado que la obesidad y el sobrepeso causaron 3,4 millones de muertes en 2010. 3. El consumo a largo plazo de dietas desequilibradas, alto contenido de calorías, grasas, fructosa y alta proporción de ácidos grasos omega 6/omega 3, junto con la adopción de un estilo de vida sedentario, contribuye al desarrollo de la obesidad y las complicaciones asociadas. 4. 5. Además, ahora se reconoce que las interacciones de firmas genéticas y epigenéticas con factores ambientales, ingesta dietética o actividad física, juegan un papel importante en la determinación de fenotipos individuales. 6. 7. Los avances recientes en la secuenciación genómica y los grandes estudios de cohortes están permitiendo aclarar la participación y la interacción de estos factores en los trastornos crónicos, incluida la obesidad, lo que abre un nuevo campo para personalizar las estrategias de intervención. 8. 9. La medicina de precisión se refiere a la terapéutica de la enfermedad basada en diferencias interindividuals, como el perfil genético, el fenotipo, el género, el microbioma y las características ambientales. 10. En este contexto, la nutrición de precisión es una parte importante de la medicina de precisión que puede ayudar a establecer pautas nutricionales para subgrupos específicos en lugar del asesoramiento convencional basado en la población. 11. En este documento,
revisamos los biomarcadores genéticos y epigenéticos relacionados con la obesidad, la dislipidemia, la DM2, las enfermedades cardiovasculares, la EGNA y algunos tipos de cáncer que pueden servir para comprender la etiología de la enfermedad y delinear los futuros tratamientos y dianas terapéuticas. En este sentido, las respuestas a las intervenciones dietéticas, principalmente dirigidas a la reducción de peso y el tratamiento de los trastornos metabólicos, es decir, resistencia a la insulina, dislipidemias, hígado graso, se examinan por su interacción con características genéticas y epigenéticas. Asimismo, se revisan las intervenciones nutricionales basadas en determinados nutrientes específicos y compuestos dietéticos bioactivos que pueden modificar las marcas epigenéticas y la expresión génica. 1. Figura 1. Antecedentes genéticos y prescripciones nutricionales. Los proyectos internacionales del genoma que utilizan análisis de secuenciación del genoma completo han proporcionado una descripción completa de las variaciones genéticas en el genoma humano, incluidos los polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, variaciones en el número de copias, CNV, y otras variantes estructurales, 12. En los últimos años, los estudios nutrigenéticos han permitido la identificación de variantes genéticas asociadas con la susceptibilidad a enfermedades a través de la interacción con factores dietéticos, 13. Estos avances científicos están contribuyendo a la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas ya que potencialmente permiten, 1. Predecir los riesgos individuales, 2. Explicar su etiología y, 3. Posibilitar la personalización de su manejo nutricional, 14, 15. De hecho, los SNP, o en términos más generales, SNV, variantes de un solo nucleótido, un término que comprende alelos comunes y de baja frecuencia, son, con mucho, la variación genética más estudiada en el campo de la nutrición de precisión. En este sentido, varios SNP se han asociado con enfermedades crónicas comunes a través de interacciones con la ingesta de macro y micronutrientes, o con el consumo de determinados alimentos y patrones dietéticos, tabla 1. Los ejemplos incluyen polimorfismos en genes relacionados con la percepción del gusto, incluido el receptor del gusto dulce, TAS1R2, 16, y el grupo de diferenciación 36, CD36, 17, que se asociaron con dislipidemia en sujetos mexicanos que consumían altas cantidades de carbohidratos y grasas, respectivamente. Variantes comunes en los genes que regulan el metabolismo de la homocisteína, tales como la metilentetrahidrofolato reductasa, MTHFR, y metionina sintasa, MTR, se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama en personas con baja ingesta de folato, vitamina B6, y la vitamina B12, 18. Además, se ha informado que, además de la luz solar, el estado de la vitamina D también puede verse influenciado por varios polimorfismos en los genes de la vía de la vitamina D, 19, modulando así sus funciones biológicas en el organismo. Curiosamente, los SNP en el receptor de vitamina D, VDR, que afecta la disponibilidad de vitamina D, 20, 21, se ha asociado con la predisposición a la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con ingestas bajas de calcio, 22. Además, los SNP en genes que codifican proteínas lipídicas como la polipoproteína C3, APOC3, y la polipoproteína A1, APOA1, confieren un mayor riesgo de síndrome metabólico en sujetos con un patrón dietético occidental, 23, 24. Asimismo, una variante genética en el gen del miembro 2 de la subfamilia A de la familia 1 del citocromo P450, CYP1A2, se asoció con un mayor riesgo de hipertensión y SV en los bebedores de café moderados y empedernidos, 25, 26. Además, los estudios que utilizan puntuaciones de riesgo genético, GRS, han examinado el efecto acumulativo de los SNP sobre las interacciones de la dieta y la susceptibilidad a las enfermedades. Por lo tanto, se demostró que la ingesta de macronutrientes modifica la asociación de un GRS de obesidad con mayores valores de adiposidad, 27. También se encontró que las interacciones significativas entre la ingesta de grasas saturadas y la obesidad GRS modulan el IMC en dos poblaciones estadounidenses, 28. Además, la obesidad GRS interactuó con la ingesta de bebidas azucaradas, 29, y el consumo de alimentos fritos, 30, en relación con el IMC y la obesidad en varios estudios de cohortes.
tabla 1. La nutrigenética se define como la ciencia que estudia el efecto de la variación genética en la respuesta dietética. 13. Por lo tanto, también se ha informado que las interacciones SNP-S-dieta están involucradas en las respuestas diferenciales a las intervenciones nutricionales dirigidas a restringir la ingesta calórica total o modificar la energía derivada de grasas, proteínas o carbohidratos, tabla 2. En este sentido, estudios realizados en una variedad de poblaciones han investigado los efectos de varios SNP sobre la pérdida de peso, la recuperación de peso y las mejoras metabólicas en los niveles de lípidos séricos y la resistencia a la insulina, tabla 2. Estas investigaciones incluyen polimorfismos en cerca de genes involucrados en la regulación de la ingesta de alimentos, metabolismo de lípidos y lipoproteínas, señalización de insulina, homeostasis de glucosa, respuesta inflamatoria, metabolismo de aminoácidos y ciclo circadiano, tabla 2. Con respecto a los efectos de la GRS en las respuestas dietéticas, los individuos con menor GRS para T2DM tuvieron mayores mejoras en la resistencia a la insulina y la función de las células cuando consumieron una dieta baja en proteínas, 31. Por el contrario, los sujetos con mayor GRS para los trastornos de la glucosa tuvieron mayores aumentos en la glucosa en ayunas cuando consumieron una dieta alta en grasas, 32. Además, un GRS construido a partir de genes identificados por estudios de asociación de todo el genoma, explicó parcialmente la variación en los cambios de triglicéridos en respuesta a la suplementación con ácidos grasos omega 3, 33. Tabla 2. Además, los SNP se han incluido en pruebas nutrigenéticas con el objetivo de evaluar su impacto en el cambio de hábitos alimentarios. Por ejemplo, se demostró que la nutrición personalizada basada en genes dirigida al gen de la apolipoproteína E, APOE, era más eficaz para reducir la ingesta de grasas saturadas en comparación con el asesoramiento dietético estándar, 34. Además, se notificaron mayores puntuaciones de la dieta mediterránea entre los participantes que recibieron nutrición personalizada basada en genes dirigida a variantes específicas en 5 genes sensibles a los nutrientes en comparación con los que recibieron asesoramiento dietético sobre la base de la dieta actual más el fenotipo, 35. Además, se informó que la divulgación de información genética con respecto a la enzima convertidora de angiotensina y ACE, genotipo para la nutrición personalizada dio lugar a mayores cambios en la ingesta de sodio en comparación con el asesoramiento dietético basado en la población general, 36. Asimismo, los individuos que fueron informados sobre su genotipo de ácido graso desaturasa 1, FATS1, eran más conscientes del papel de los ácidos grasos omega 3 en la salud y reportaron menos barreras para su consumo, en comparación con aquellos que no recibieron su información genética personal. 37. Estos hallazgos están relacionados con una mejor comprensión, conciencia y utilidad de las recomendaciones dietéticas basadas en la genética que los consejos dietéticos generales, 38. Además de los SNP, estudios previos han encontrado evidencia de una asociación entre las NVC y el riesgo de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, se encontró que la NVC en el gen del receptor de leptina, LEPR, estaba asociada con rasgos metabólicos y el riesgo de DMT2, 39. Además, el bajo número de copias del gen de la amilasa alfa-1 asalival, AMI1A, se ha relacionado con una predisposición a la obesidad, lo que sugiere un vínculo entre el metabolismo de los carbohidratos y la obesidad, 40, 41. Otro biomarcador de ADN es la variante de pentanucleótido, PTA, del /INS en el 3-UTR del gen LEPR, que se ha asociado con el riesgo de DM2, 42. Se necesitan más estudios para evaluar las posibles interacciones entre estas variantes genéticas y la ingesta dietética en relación con el riesgo de enfermedad, así como sus efectos en la respuesta dietética, pero tales investigaciones brindan ejemplos de la dirección en la que deben dirigirse las investigaciones futuras en el campo. Perfiles de dieta y expresión genética. La nutrición puede tener un impacto en los resultados de salud al afectar directamente la expresión de genes que regulan las vías metabólicas críticas, 43. En este sentido, la ciencia de la nutrigenómica estudia el papel de los nutrientes y compuestos alimentarios bioactivos en la expresión génica y, en consecuencia, sobre el proteoma y el metaboloma, 44. Hasta la fecha,
Una gran cantidad de estudios han evaluado el efecto de diferentes factores dietéticos sobre los perfiles de expresión génica, los cuales están relacionados con la susceptibilidad a enfermedades, tabla 3. Con respecto a los patrones dietéticos, los sujetos que siguieron un patrón dietético occidental, caracterizado por una alta ingesta de productos de granos refinados, postres, dulces y carnes procesadas, mostraron un perfil de expresión génica asociado con la respuesta inflamatoria y la señalización del cáncer en comparación con aquellos que consumieron grandes cantidades de hortalizas, frutas y productos integrales, 45. De manera similar, los análisis de las vías revelaron que un alto consumo de carne se asoció con redes de genes vinculadas al cáncer en el tejido del colon, 46. Las dietas ricas en grasas, especialmente ricas en ácidos grasos saturados, han inducido perfiles de expresión génica relacionados con la inflamación, intolerancia a la glucosa y acumulación de lípidos en el hígado, así como la regulación positiva de la expresión de neuropéptidos implicados en el desarrollo de la obesidad, tabla 3. Por otro lado, las dietas bajas en proteínas mejoraron la expresión del gen gluconeogénico hepático con la consiguiente intolerancia a la glucosa, 47. Además, las dietas deficientes en colina y folato se asociaron con una desregulación de los genes implicados en el metabolismo de los lípidos, lo que influyó en la susceptibilidad y la gravedad de la EGNA, 48. La deficiencia de cromo regulaba negativamente los genes de señalización de insulina, demostrando así un papel en la patogénesis de la DM2, 49, mientras que las privaciones de selenio, 50, vitamina B12, 51, y vitamina A, 52, podrían aumentar la susceptibilidad a la CCV mediante la regulación positiva de los genes proinflamatorios y lipogénicos. Tabla 3. Ejemplos nutrigenómicos de interacciones entre ingestas dietéticas y perfiles de expresión génica implicados en el riesgo de enfermedad. Los estudios experimentales han demostrado los efectos beneficiosos de los nutrientes y los compuestos alimentarios bioactivos como resultado de la regulación de las expresiones genéticas críticas, tabla 4. En este sentido, se ha informado que consumir una dieta mediterránea reduce la expresión postprandial de genes que codifican proteínas relacionadas con la inflamación, el estrés del retículo endoplásmico, la aterogénesis y el estrés oxidativo, 53, 54, 55. Además, la ingesta elevada de ácidos grasos monoinsaturados a través del consumo de aceite de oliva se ha asociado con una baja expresión de genes implicados en la inflamación y el almacenamiento anormal de lípidos, 55, 56. Las dietas con un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados regulan favorablemente la expresión de genes de neuropéptidos implicados en la homeostasis energética, 57. Además, las dietas de restricción energética suplementadas con ácido icosapentaenoico y ácido lipoico se han asociado con la regulación positiva de los genes oxidantes de los ácidos grasos, así como con la regulación negativa de los genes lipogénicos y proinflamatorios, 58, 59. Por el contrario, las dietas ricas en proteínas previenen y revierten la EGNA modulando la expresión de genes implicados en el metabolismo de los lípidos hepáticos, 60, 61. En cuanto a los efectos de los compuestos alimentarios bioactivos sobre la expresión genética, los más ampliamente estudiados incluyen el té verde, teaflavina, té negro, sulforafano, verduras crucíferas, resveratrol, uvas y vino tinto, curcumina, cúrcuma, genisteína, soja, y varios polifenoles de manzana, tabla 4. Por tanto, epigalocatequina, 3, galato, teaflavina, curcumina, sulforafano y genisteína pueden ejercer propiedades anticancerígenas regulando positivamente los genes supresores de tumores y, a la inversa, regulando negativamente los genes promotores de tumores, tabla 4. Además, la curcumina y el resveratrol han mostrado efectos antiaterogénicos al disminuir la expresión de las metaloproteinasas de la matriz, que participan en la formación y progresión de la placa, 62, 63, 64. Es de destacar que los polifenoles de la manzana aparentemente previnieron la obesidad inducida por la dieta mediante la regulación de genes implicados en la adipogénesis, la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos, 65. Cuadro 4. Ciertos estudios nutrigenómicos que evalúan perfiles de expresión génica asociados a intervenciones nutricionales. Curiosamente,
Los perfiles de expresión génica también se han utilizado para predecir la capacidad de respuesta a los tratamientos nutricionales. En esta área, se ha informado que, antes del consumo de una dieta baja en grasas, el perfil de expresión génica adiposa podía diferenciar a los respondedores de los no respondedores, así como servir como un predictor débil de sujetos predispuestos a perder peso, 66. Además, el análisis de la expresión génica en el tejido adiposo subcutáneo reveló que los genes que regulan el metabolismo de los ácidos grasos, el ciclo del ácido cítrico, la fosforilación oxidativa y la apoptosis se regulan diferencialmente durante una dieta baja en calorías entre los que mantienen y recuperan el peso después de la pérdida de peso, 67. Además, los niveles de expresión de genes proinflamatorios fueron más altos al final de una dieta baja en calorías en sujetos que, después de la pérdida de peso inducida por la dieta, posteriormente recuperaron peso, 68. También se observaron genes expresados diferencialmente en el tejido adiposo entre sujetos exitosos y no exitosos después de un programa de pérdida de peso inducido por restricción energética, 69. En este estudio, los análisis de las vías revelaron que los principales procesos biológicos representados en el tejido adiposo de los sujetos que recuperaron peso incluyeron el crecimiento y la proliferación celular, la muerte celular, la función celular y el mantenimiento, mientras que la fosforilación oxidativa mitocondrial fue la red principal asociada con la pérdida de peso continua, 69. Dieta y firmas epigenéticas. La epigenética se ha definido como procesos heredables y reversibles que regulan la expresión génica sin cambios concomitantes en la secuencia de codificación del ADN, 70. El control epigenético de la expresión génica está implicado en procesos biológicos y fisiológicos críticos, como la impronta, el silenciamiento de dominios cromosómicos específicos, el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y la organogénesis, 71. Sin embargo, la desregulación de los fenómenos epigenéticos puede alterar el fenotipo y la función celular, dando lugar a la aparición y progresión de diversas enfermedades crónicas, 72, 73. En este sentido, las interacciones complejas entre los factores nutricionales y la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas covalentes y los ARN no codificantes, incluidos los microARN, miARN, se han implicado en la obesidad, dislipidemia, DM2, EGNA, cáncer y SV, tabla 5. Por ejemplo, las dietas ricas en grasas y azúcares se han relacionado con patrones de metilación anormales de genes de neuropéptidos que controlan la ingesta de alimentos, lo que puede contribuir al desarrollo de la obesidad, 65, 74. Las dietas bajas en proteínas indujeron alteraciones de la glucosa, 47, y de los lípidos al interrumpir las modificaciones de las histonas en genes reguladores clave, 75. Además, la escasez de colina y folato aumentó los cambios en los miARN responsables de la progresión de la EGNA, 76, 77. Diferentes deficiencias de micronutrientes como folato, vitamina A, vitamina B, potasio, hierro y selenio se correlacionaron con la hipermetilación de genes supresores de tumores, lo que demuestra un papel en el cáncer, 78, 79. Las privaciones de vitamina D, 80, calcio, 81, magnesio, 82, y cromo, 49, podrían aumentar el riesgo de desarrollar DMT2 mediante la promoción de patrones de metilación aberrantes en genes implicados en la homeostasis de la glucosa, la señalización de la insulina y la respuesta inflamatoria. Además, los déficits de selenio, 50, y vitamina A se asociaron con la patogenia de la SV al afectar el estado de metilación del ADN de genes críticos, 52. Cuadro 5. Ejemplos nutriepigenéticos de interacciones entre ingestas dietéticas y modificaciones epigenéticas implicadas en el riesgo de enfermedad. Por otro lado, la característica reversible de las marcas epigenéticas ha dado lugar al diseño de intervenciones nutricionales específicas destinadas a revertir alteraciones epigenéticas que podrían tener un impacto significativo en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas humanas, Nutriepigenetics, 83. Por lo tanto, varios estudios experimentales han investigado los mecanismos epigenéticos que subyacen a los efectos sobre la salud de ciertos nutrientes y componentes bioactivos de los alimentos, tabla 6. Por ejemplo,
se encontró que los efectos antiinflamatorios de consumir una dieta mediterránea estaban relacionados con la hipermetilación de genes proinflamatorios 84-85. Las administraciones de ácidos grasos poliinsaturados modulaban positivamente la expresión de varios MIA-RN, que suprimían genes oncogénicos y lipogénicos 86-87. Además, las propiedades anticancerígenas del resveratrol, el 3-galato de epigalocatequina, la curcumina, el sulforafano y la genisteína se han asociado con algunas modificaciones epigenéticas que incluyen hipometilación y acetilación de genes supresores de tumores y un aumento de los MIA-RN que se dirigen a los oncogenes, tabla 6. Asimismo, los polifenoles de la manzana y el perostilbeno, un derivado del resveratrol, previnieron la obesidad inducida por la dieta al regular el estado de metilación de los genes implicados en el metabolismo de los lípidos, 65-88. Además, se informó que la curcumina ejercía efectos protectores contra la lesión hepática y la insuficiencia cardíaca mediante la modulación de los patrones de metilación del ADN y las modificaciones de histonas de genes clave, 89-90. Sobre la base de esta evidencia, se ha propuesto que la introducción de estos compuestos dietéticos en una dieta epigenética podría servir como una estrategia eficaz para reducir la incidencia de obesidad y comorbilidades asociadas, 91. Además, los estudios han demostrado que algunos de los beneficios para la salud de la restricción energética están mediados parcialmente por mecanismos epigenéticos, incluida la prevención de patrones aberrantes de metilación del ADN y alteraciones de la cromatina, 92. Por lo tanto, se ha informado de que las reducciones moderadas de energía podrían contribuir a retrasar la aparición de algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento y prolongar la vida útil a través de mecanismos epigenéticos, 93. Tabla 6. Ciertos estudios nutriepigenéticos que evalúan modificaciones epigenéticas relacionadas con diversas intervenciones nutricionales. Es de destacar que también se ha encontrado que las marcas epigenéticas modulan el efecto de los tratamientos nutricionales sobre la pérdida de peso y los cambios en los perfiles metabólicos, que podrían usarse como biomarcadores para predecir la capacidad de respuesta a las prescripciones dietéticas, 94. Por ejemplo, los niveles de metilación de los genes circadianos se correlacionaron con la magnitud de la pérdida de peso y los lípidos sanguíneos circulantes después de un programa nutricional basado en un patrón dietético mediterráneo, 95-96. De manera similar, los patrones de metilación de los genes reguladores del apetito se asociaron con el éxito en la pérdida de peso o el riesgo de recuperarlo, 97-98. Además, las reducciones de la grasa corporal y los lípidos séricos se relacionaron con cambios en el estado de metilación de los genes implicados en la respuesta inflamatoria y el metabolismo de los ácidos grasos, 99-100. Además, se encontró expresión basal diferencial de varios MIA-RN entre respondedores y no respondedores a un ensayo de pérdida de peso que consistió en seguir un tratamiento de restricción energética, 101. Como punto final, es importante resaltar que pueden existir interacciones entre los diferentes enfoques genéticos/epigenéticos, que pueden modular la efectividad de la nutrición de precisión en el tratamiento de algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, estudios in vitro demostraron que los efectos de la suplementación con ácidos grasos omega 3 sobre el aclaramiento de triglicéridos plasmáticos a través del aumento de las tasas de transcripción del gen de la lipoproteína lipasa, LPL, dependían del polimorfismo L162V en el receptor alfa activado por proliferador de peroxisomas, para gen 102. Otro estudio informó que los niveles de expresión génica de para-apolipoproteína A1, APOA1, estaban influenciados por PPAR polimorfismo L162V después de la suplementación con ácidos grasos omega 3, 103. Además, se encontró que los cambios en los triglicéridos plasmáticos en respuesta a la suplementación con ácidos grasos omega 3 podrían modularse por el efecto de los polimorfismos y la metilación del ADN en los niveles de expresión de genes clave identificados por estudios de asociación de todo el genoma, 104. Además, las variantes genéticas en los genes que codifican las selenoproteínas glutatión peroxidasa, GPX1, y la selenoproteína P, CEP, podrían influir en sus expresiones genéticas en respuesta a la suplementación con una nuez de Brasil rica en selenio,
lo que sugiere un posible papel en el tratamiento nutricional de enfermedades crónicas degenerativas. 105. Observaciones finales. Los impactos adversos de las enfermedades metabólicas, incluida la obesidad y las comorbilidades crónicas asociadas, en la salud pública siguen siendo una preocupación importante debido a la falta de intervenciones efectivas para su prevención y tratamiento. La ausencia de avances relevantes a pesar de los esfuerzos persistentes puede explicarse en parte por el hecho de que las estrategias actuales se basan en recomendaciones nutricionales para la población en general, y no consideran la influencia de factores genéticos/epigenéticos y su interacción con el medio ambiente, principalmente dieta y actividad física. La nutrición de precisión es una parte importante de la medicina personalizada y un enfoque emergente para la prevención y el tratamiento de enfermedades que tiene en cuenta la información genética/epigenética, así como la edad, el sexo, el estado fisiopatológico y los problemas ambientales, incluido el estilo de vida personal. En años recientes, las ciencias genómicas han contribuido a una mejor comprensión de cómo las variantes genéticas y las modificaciones epigenéticas están involucradas en el desarrollo de diversas condiciones patológicas y la forma en que pueden modificar las respuestas a la terapia. Este conocimiento ha llevado a la búsqueda de biomarcadores genéticos y epigenéticos para predecir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Otro objetivo terapéutico potencial es el uso de intervenciones nutricionales basadas en ciertos nutrientes y compuestos dietéticos bioactivos que pueden modificar las marcas epigenéticas y la expresión génica. Aunque se debe actuar con cautela, estos conocimientos científicos están allanando el camino para el diseño de estrategias innovadoras para la prevención, el manejo y el tratamiento de la obesidad y otras enfermedades crónicas prevalentes con antecedentes genéticos dentro de la era de la nutrición de precisión.